creo que es una instancia muy importante, es una vieja aspiración del Ministerio de Ambiente, pero en concreto de la Dirección Nacional de Cambio Climático, mucho antes de ser Dirección Nacional de Cambio Climático. Pasó a ese rango, digamos, de unidad ejecutora a partir de enero del 2020, pero este Departamento de Cambio Climático, que venía trabajando ya en el anterior ministerio, bueno, ha venido construyendo toda esta acumulación que el Uruguay tiene en materia de políticas vinculadas al cambio climático. Y esa aspiración estaba, incluso en la política nacional de cambio climático, está presente esta necesidad de precisamente potenciar y generar todo esto vinculado a desarrollos en innovación, en investigación y desarrollo, en tecnología aplicada. Y es bien importante a la hora de la toma de decisiones, ¿no? A la hora de la toma de decisiones y la generación de políticas públicas, pero también de las decisiones que se toman desde el ámbito privado y ni que hablar de la incorporación de la academia en estos temas. A ver, como decía, Uruguay tempranamente tiene medidas de mitigación, es decir, Uruguay es un país comprometido con la acción climática desde hace mucho tiempo, tiene esta política nacional de cambio climático, pero a su vez elaboró hace bien poco su estrategia climática de largo plazo con determinados objetivos al año 2050, una estrategia que fue generada por el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que es también un ejemplo de gobernanza en estos temas donde participan múltiples actores, y esa estrategia la presentamos con la presencia del Presidente de la República, pero con la presencia y participación del Ministro de Ganadería, la Ministra de Economía y el Ministro de Industria, lo cual da una muestra cabal de, primero, de que en el Uruguay estamos llevando las cosas de ese modo, ¿no? Y que no es una novedad, es una continuidad, digamos, como política nacional. Y segundo, que todas las decisiones que tomemos tienen que tener precisamente esa mirada intersectorial o transversal. Y eso es muy importante para que tengamos éxito, digamos, en la toma de decisiones y precisamente en abordar este tema. Un tema que será cada vez más importante, una problemática que será cada vez más grave, que nos va a obligar a pensar soluciones diferentes, a salir del cuadrado en la toma de decisiones, a pensar desarrollos diferentes, y por eso tan importante la integración de la investigación, del desarrollo, de la academia, de pensar de otro modo las soluciones. Eso es tremendamente importante. Yo creo que a veces no somos conscientes de los desafíos a los que nos enfrentamos como humanidad y en particular a los desafíos que se enfrenta el Uruguay. Nosotros perderemos en el próximo tiempo, hacia finales de siglo, ¿no? 12.000 hectáreas por aumento del nivel medio del mar, ¿no? Nosotros tendremos muchos perjuicios por el nivel medio de las precipitaciones y su aumento, muchos problemas por las sequías recurrentes, muchos problemas generados por la erosión. Entonces la búsqueda de soluciones a esos temas son bien importantes y a mí me gusta siempre decir que tenemos que bajar a tierra los conceptos vinculados a cambio climático. Muchas veces hablamos en siglas o hablamos de esos números que surgen del IPCC, pero no logramos aterrizar cómo esto conecta verdaderamente con la vida de las personas y cómo conecta en un país como el Uruguay, que tiene una problemática bien importante en la medida que es un país de base agropecuaria, que es un país donde el 72% de la población vive en la costa y donde el 60% de los ingresos por turismo dependen de la costa. Entonces, esto es algo que afecta de manera directa a las personas y esto es algo que afecta sobre todo a los más vulnerables, a los que menos tienen. Y allí los dos componentes que los técnicos de cambio climático me enseñan a distinguir siempre, que es lo que tiene que ver con mitigación y lo que tiene que ver con adaptación. En materia de mitigación, como decía, Uruguay está comprometido, tiene su objetivo de cumplimiento, su NDC al año 2025, que es la reducción de determinado tipo de gases con base al año 90, y está elaborando en este 22 su meta al año 2030. Pero Uruguay explica de manera muy pequeña el aporte de Uruguay al problema del cambio climático es absolutamente marginal, es el 0,04% de las emisiones. El gran tema para el Uruguay es la adaptación. Y el Uruguay, a nivel internacional, viene peleando por lo que llamamos paridad entre mitigación y adaptación. Es decir, cómo adaptamos a las personas, a las infraestructuras, a las ciudades, a adaptarnos a esa realidad que se nos viene. Y ahí es fundamental todo esto. Ahí es fundamental construir las herramientas y por eso creo que hoy es un día de celebración para ir en ese camino, ¿no? Ministro, ahí hay un desafío doble porque una cosa es mitigar en función de las decisiones que se tomaron en el pasado y otra cosa es las decisiones que tomamos en el presente teniendo en cuenta el impacto en el futuro. Sin duda.
sin duda. A ver, y este es un tema muy relevante. Nosotros vamos rumbo a la COP27, que será en noviembre en Egipto, y ahí los países de América Latina, los países de la región, estamos tratando de construir nuestra agenda y de tener nuestro propio posicionamiento a nivel internacional. Las cosas que se definen en estos ámbitos son muy importantes y son muy trascendentes para el futuro del país. O sea, determina el modelo de nuestra base económica hacia adelante, de nuestro futuro desarrollo. Entonces creo que a veces los países de América Latina, de la región, que tenemos más de un 90% de coincidencia en las características que tenemos, básicamente somos países que aportamos muy poco el problema, que somos productores de alimentos. Aparte, no olvidemos que el Acuerdo de París establece determinados compromisos, pero salvaguardando la seguridad alimentaria, es decir, salvaguardando la alimentación de las personas. Y ahí el rol de la América Latina es clave. Pero a su vez, América Latina es la reserva de biodiversidad del planeta. Entonces yo creo que tenemos que tener un posicionamiento político mucho más potente. Un ministro de Ambiente de América Latina llama a esto la nueva geopolítica, la geopolítica del clima. Y yo me adhiero a esa visión de que hoy estamos en un nuevo tiempo y que en ese nuevo tiempo el rol de nuestros países es clave. Y el rol de Uruguay es clave. Porque en un mundo donde pronto seremos 10.000 millones de habitantes y hay que alimentar a esos 10.000 millones de habitantes, que Uruguay pueda seguir construyendo su desarrollo de manera sostenible es clave y puede ser un gran distingo para nosotros. Entonces, creo que esto supone desafíos y supone oportunidades. Yo creo que aquí hay mucho para hacer, hay mucho para crecer y creo que es fundamental esto que estamos haciendo, porque la base científica en la toma de decisiones, en los fundamentos y en la demostración de lo que el país hace es clave. Nosotros estamos en una línea de demostrar que el Uruguay es un país sostenible, pero no desde el relato, no desde el eslogan, sino desde la demostración. Y esa demostración es científica. Esa demostración es medir y demostrar lo que el país hace. Y Uruguay tiene ventajas. Y en todo esto que estamos hablando, ¿no? De la cantidad, bueno, estoy respondiendo la pregunta, de la cantidad de información y de datos que Uruguay tiene y de la calidad de los datos que Uruguay tiene, es prácticamente único en el mundo. O sea, nosotros tenemos desparramado en diferentes organismos y en diferentes instituciones muchísima información de calidad, que ordenada y validada nos da un distingo impresionante. O sea, estoy convencido de eso y estamos trabajando fuertemente por eso. Por eso todas estas herramientas y la Big Data y el blockchain y todo lo demás es el mundo, no que se viene, tiene que ser el mundo de hoy para el Uruguay. Antes que nada, bueno, felicitar a Ani, el que va a desarrollar este fondo. Seguramente el presidente Flavio va a tener algunos anuncios también, que creo que son importantes, porque van a pautar el futuro de lo que va a ser Ani. Es así. Yo quiero destacar además que tenemos un ministro de Ambiente que además de ser un muy buen ministro, le pone todo el cariño y la gana. Me emociona, y se nota, ¿no? en la forma en que lo transmite. Y yo le decía un poco en broma aquí por lo bajo, no dejaste nada. Y es la verdad, habló de todos los temas que podíamos hablar. Yo quiero darle un enfoque diferente. Esa me la va a cobrar hasta fin de año. Yo quiero darle un enfoque... No, él siempre dice algo que cuando él no lo dice, lo digo yo, ahora lo dijo. Se complementan. Lo voy a repetir, que es que la foto de ver al ministro de Ambiente, al ministro de Industria y al de Ganadería, que hoy no está, pero que también juntos, no es una foto muy común en el mundo. Exactamente. Y es verdad. Algunos puede parecerle contrapuestos la función de Ambiente con la función del ministro de Industria, que nuestro objetivo es desarrollar la mano de obra al a través menos de las industrias tradicionales a las que estamos acostumbrados, ¿no? De las cuales estamos cambiando también. Bien. Ya no son tantas. Lo que digo es que este tipo de fondos nos favorece mucho a la industria, porque genera capacidades y forma mano de obra y desarrolla innovación y desarrolla tecnologías y desarrolla conocimientos que después repercuten en definitiva en la forma que producimos. Porque en esto del cambio climático estamos todos comprometidos. No es solamente un tema del Ministerio de Industria, es un tema trascendente para el Ministerio de Industria también. Y es un tema trascendente para el Ministerio de Ganadería, que es el otro Ministerio de la Producción. Y si no nos complementamos no vamos a poder lograr las metas que como país hemos asumido y que queremos cumplir. No es solamente firmar un papel y decir, bueno, si cumplimos, cumplimos. No, no, Uruguay es un país responsable, honra sus compromisos. Y tenemos desafíos hacia el 2050 de ser neutrales en emisiones y que para lograr eso tenemos que hacer muchas cosas. Por eso desde el Ministerio de Industria, participar en este tipo de cosas para nosotros es clave, es fundamental. Pero además estamos llevando adelante otras acciones que también hacen a cuidar el ambiente,
por ejemplo, desarrollar energéticos renovables. Uruguay hoy tiene el 97% de su matriz energética como renovables. ¿Alcanza? No, aún no alcanza, porque el 70% de las emisiones la genera el transporte, y allí estamos trabajando fuerte. En la movilidad eléctrica, que avanzamos rápido, pero no lo suficiente, como nos gustaría, pero avanzamos, y estamos desarrollando pilotos de hidrógeno. Y hemos trazado una hoja de ruta del hidrógeno en la cual participa también el Ministerio de Ambiente. Y esa hoja de ruta de hidrógeno nos ha marcado un calendario de acciones que seguramente nos va a llevar a que en un futuro no muy lejano Uruguay sea un país exportador de hidrógeno verde. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un montón de condiciones que no vale la pena referirlas ahora, pero que nos permiten tener la expectativa de ser un país netamente exportador de hidrógeno verde. Pero para el consumo nuestro, para lo que nosotros nos comprometimos a cumplir, es fundamental, porque nos va a permitir descarbonizar el transporte pesado y a su vez nos va a permitir descarbonizar la industria. Entonces, todo ese tipo de cosas para nosotros son importantes. Por otra parte, en todas aquellas herramientas que tenemos y que llevamos adelante y que desarrollamos, todas ellas tienen un fuerte componente de sustentabilidad a la hora de puntuar para otorgar esos. Por ejemplo, el Fondo Industrial, que es el de los más reconocidos de todos los que tenemos, es un fondo que apalanca a industrias para desarrollarse y seguir creciendo, producir más y mejor. Ese fondo industrial, para ser adjudicado, que son fondos no retornables, contienen condiciones de sustentabilidad que las empresas deban cumplir. Cuanto más sustentable sea el proyecto, más posibilidades de obtener el fondo tienen. Y eso también es parte de esto, de este tipo de políticas. Así que para el Ministerio de Industria esto es complementariedad, esto es generar conocimientos que nos van a permitir producir más limpio y cuidar el ambiente, apostar a que el cambio climático lo debemos hacer entre todos, y si no nos damos cuenta de eso, basta ver lo que nos ocurre. Precipitaciones extremas, crecimientos de ríos inesperadamente, tormentas. Bueno, el cambio climático está visualizado permanentemente y lo tenemos, nos amenaza todos los días y a veces nos afecta. Y cuando nos afecta, produce efectos económicos y los países tenemos que tratar de mitigar eso. Así que bueno, esto para nosotros es muy bueno. El objetivo de ANI es hacer de la investigación y de la innovación los motores o los factores claves para el desarrollo, para el crecimiento económico, para el desarrollo social y para la sustentabilidad del país. ¿Cómo hacemos esto? Generalmente, tenemos una estrategia donde apoyamos a distintos sectores productivos. Por un lado, apoyamos a las industrias tradicionalmente exportadoras, relacionadas con el agro, pero que demandan cada vez más conocimiento y tecnología para seguir siendo competitivas, productivas y también sustentables. También apoyamos otros tipos de industrias como más tecnológicas o más intensivas en conocimiento. En Uruguay, tecnologías digitales, biotecnologías y también, muy importante, que mencionaba Walter, las energías renovables, que tenemos ahí toda una revolución, al igual que con el cambio climático. Y también apoyamos temas que son claves para el desarrollo social, educación, salud, tenemos varios instrumentos en eso. ¿Qué hace ANI? ANI construye capacidades a nivel de investigación científica y promueve el desarrollo de innovación, todo interactuando con un ecosistema de investigadores, con el ecosistema de empresas innovadoras y con, como también mencionaban bien los ministros, articulando mucho con el gobierno, con todas las organizaciones de gobierno que están involucradas en esto. ¿Qué pasa? Además de estos focos en sectores productivos o sectores sociales, hay un tema que es transversal, que se está convirtiendo en transversal, como muy bien lo describía el ministro de Ambiente, que es el tema de la sostenibilidad, en particular el tema del cambio climático. El Uruguay es un país responsable que se ha comprometido con una estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático y que se ha definido unos objetivos muy ambiciosos. Pero yo creo que más importante que eso es entender el porqué. El porqué de eso
O sea, ¿por qué estamos haciendo todo esto? No es para cumplir con ciertas metas, es porque está en vida, está en juego la propia vida del planeta en que vivimos. Si hablamos de bienes públicos o bienes comunes, la humanidad tiene un gran bien común, que es el planeta, y si no tomamos medidas rápidas a nivel de todos los países, vamos a tener un problema existencial real. Por eso ANI en los últimos 2 años, venido haciendo varias iniciativas de investigación en temas de sustentabilidad. Tuvimos una de investigación para el clima, que fue un pequeño proyecto con el Ministerio de Ambiente y con el PNUD del año pasado. También el año pasado lanzamos un fondo de investigación e innovación en economía circular con el MIEM, con ONUDI y también con el BitLab. Y también este año ya tenemos una iniciativa de investigación, temas de investigación en cambio climático con Climat Am Sud, que es el instrumento de cooperación entre Francia y los países de América Latina. Entonces, hemos tenido una serie de iniciativas. Ahora lo que estamos lanzando es un fondo de innovación e investigación en cambio climático específicamente. Es el primer fondo de investigación, de innovación enfocado en cambio climático. ¿Qué significa? Que apuntamos a empresas innovadoras, y vamos a tener ahora un testimonio de un par de ellas, que desarrollen productos, servicios y formas de trabajar y procedimientos que ayuden a la mitigación y a la adaptación al cambio climático. El objetivo es en 2040, si no me equivoco, ser un país carbono neutral. 2050. 2050. No emitir, en términos netos, no emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y eso implica un desafío enorme. Algunos puntos sobre este llamado: es un llamado para empresas, pero se valora la asociatividad, es decir, y esta es una línea estratégica de ANI desde hace tiempo, promover instrumentos donde se incentiva al ecosistema de investigadores a trabajar junto con las empresas para desarrollar soluciones innovadoras que incorporen todo ese conocimiento científico que ha venido desarrollando el ecosistema de investigadores. Y con empresas innovadoras a las que financiamos a través de estos instrumentos para desarrollar esas soluciones que le hacen bien al país. Otro punto importante es, ¿para qué todos estos instrumentos de sustentabilidad? Primero, para construir capacidades. Segundo, para empezar a avanzar en esas soluciones de mitigación, pero también de adaptación. Y también a nivel de la ANI es estratégico, porque todos estos instrumentos que he mencionado, de los últimos años y de este año, apuntan a que en el 2023 todos los instrumentos de la agencia, estamos hablando de proyectos de investigación, becas de formación, proyectos de innovación y emprendimientos, van a estar mejor puntuados los proyectos que incorporen temas de cambio climático, mitigación o adaptación. Es decir, es una estrategia, nos estamos alineando con la estrategia país, de enfocarnos, de darle valor a todo lo que es adaptación y apuntar a cumplir con esas metas que son muy importantes, no solo porque nos jugamos la credibilidad como país, sino porque nos jugamos la sostenibilidad como planeta. De acuerdo, hay un componente de sostenibilidad y, como tú decías, lo que tiene que ver con el compromiso a nivel global, están los compromisos políticos, pero también los mercados están demandando cada vez más esto. Además es eso, sí. No mencioné ese componente, pero es verdad. Como tarde, pero de alguna manera todos los países se están dando cuenta que el cambio climático es en serio, y si no vamos a ver las peores consecuencias que de alguna forma esbozaba Adrián, todos los países están apuntando a promover medidas de este tipo, y en particular algunos más avanzados que otros, como Europa, están teniendo muchos incentivos a nivel de inversiones y de comerciales para apoyar productos, iniciativas y producciones sostenibles. Entonces, Flavio, eso es súper importante. Flavio Callafa, presidente de la ANI, muchísimas gracias. Sí, por favor. Una sola cosa. Dime. Dar las gracias de nuevo a todos los que nos acompañan aquí en ANI, al equipo de ANI, a los ministros, y sobre todo invitar a las empresas innovadoras
a que estén atentas a este llamado que se abre hoy y que queremos muchas postulaciones.